Situada en el norte de Ávila, en la comarca conocida como La Moraña, se halla la ciudad de Arévalo, una de las villas que merece la pena visitar, y no solo porque aquí podemos degustar posiblemente el mejor cochinillo asado. Este es un lugar impregnado de historia, que tuviera vecinos tan ilustres como San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola, entre otros muchos. Arévalo fue una de las ciudades señoriales de Castilla, y es que en este punto de España se gestó la semilla de un nuevo mundo. Aquí ratificaron el Tratado de Tordesillas los reyes católicos, en el cual España y Portugal se repartieron la conquista de las Américas. Y si no dio cuna, sin morada y educación a la reina que había de unificar bajo una corona los territorios que hoy forman España, Isabel la Católica. Hoy en día, del Palacio Real que compartió con su madre y abuela, no queda nada. Fue derruido en 1976 y su lugar lo ocupa esta moderna edificación. Aún así, al llegar a Arévalo, su villa, la encontramos en la Plaza del Arrabal, junto al Arco del Alcocer. Es aquí donde comienza nuestra visita. Bajo este arco encontramos la oficina de turismo de Arévalo y a quien mejor puede informarnos. Arévalo es uno de los focos del mudéjar castellano más importantes y como tal, en él hay una serie de edificios característicos de este estilo. Hay edificios tanto de tipo civil como de tipo religioso. El más emblemático de todos, sin duda, es la ermita de la Lugareja. Es un resto de una iglesia conventual que aparece en todos los libros de arte y tiene un gran valor artístico. El resto de iglesias son también de la misma época, estamos hablando de los siglos XII-XIII. Sin duda, aunque hay numerosas iglesias, las más destacadas serían la iglesia de Santa María, con unas espectaculares pinturas románicas, la iglesia de San Martín, con sus características torres gemelas, llamadas torres gemelas, aunque realmente no se parecen mucho. Tendremos la nueva y la llamada de los ajedrezes, algo muy característico de Arévalo. Hay otra serie de iglesias no menos importantes, como son la de San Miguel, la de San Juan, la de Santo Domingo y la de Salvador. Algunas de ellas sedes de la exposición Credo, la exposición Las Edades del Hombre, que se celebra en el 2013. Al llegar a Arévalo, la referencia sería la Plaza del Arrabal, la zona comercial de Arévalo. Una vez allí, entramos a través del Arco del Alcocer a la Plaza del Real, que fue la más importante en el siglo XVI. Nos encontramos edificios ya singulares, el actual consistorio municipal, que es una antigua casona de época, la iglesia de San Juan, mudéjar del siglo XII, y el edificio que funciona actualmente como Casa de la Cultura y que en su momento albergó la Casa del Concejo, la Casa de los Exmos, desde donde se administró el territorio, y la antigua Cárcel Real, lugar de ubicación del actual Museo del Cereal y del Centro de Interpretación de la Naturaleza. De esta Cárcel Real aún podemos observar sus estancias. Incluso la firma tallada en los tablones de madera de algún que otro recluso. También la capilla que en otros tiempos escuchara la plegaria de los reos arrepentidos. Ahora, su mazmorra, convertida en un horno de pan, nos enseña el final de un proceso al que rinde homenaje este edificio, la historia del cereal. Y es que en La Moraña, históricamente ha sido una de sus mayores fuentes de ingresos. También aquí está situado el Centro de Interpretación de la Naturaleza, destinado a mostrarnos el ecosistema local. Continuamos
nuestra visita a Arévalo, no sin antes ver esta curiosa sala. Se puede ver las imágenes que registra una cámara que está en una de las torres, de las numerosas torres que hay en Arévalo, y que continuamente está grabando los movimientos de los nidos de las cigüeñas, un atractivo turístico y un reclamo para mucha de la gente que nos visita. A través de esta Plaza del Real y pudiendo llegar por diferentes calles, como la de la calle Santa María, donde podemos ver restos de antiguas casas palaciegas, llegaríamos a la plaza medieval, la Plaza de la Villa, centro neurálgico entre los siglos XII y XV, y donde encontramos edificios singulares como las iglesias de Santa María, San Martín y el actual Museo de Historia. Es una plaza medieval típica castellana, soportalada, ejemplo de construcción típica popular. En ella encontramos el tradicional ladrillo, que es el material constructivo fundamental en Arévalo y en la comarca, las vigas de madera y las columnas. De las 56 columnas que tiene, encontramos prácticamente al 50% columnas de piedra y también de madera. La plaza se construyó en el espacio que dejaron sus dos iglesias, Santa María y San Miguel, ambas del siglo XII, y se fue conformando. En torno a las plazas, en concreto en esta, la de la Villa, giraba la vida de la población. En ella se celebraban los mercados semanales, de ahí el hecho de que estas plazas estén soportaladas para garantizar la celebración de los mercados en épocas y en días de lluvia, de excesivo frío o calor. Y también los festejos variados, los taurinos, por ejemplo, muy arraigados en esta zona, tenían lugar no solo en la Plaza de la Villa, sino en el resto de plazas que nos encontramos en Arévalo. Desde allí podremos ir por alguna de las calles con nombres pintorescos, como la del Mortero, la del Candil, hasta la iglesia de San Miguel, desde donde también podremos avistar algunos de los puentes mudéjares de la localidad, el puente de Medina del siglo XIV o el puente de los Barros. Muy cerca de allí tenemos el castillo, un edificio muy representativo también en Arévalo. Se construyó a mediados del siglo XV en un lugar estratégico. Precisamente en esa zona fue donde se originó Arévalo en época prerromana, aprovechando la confluencia de los dos ríos, el Adaja y el Arevalillo. Bienvenidos al Castillo de Arévalo. Voy a ser la encargada de mostrárselo. Vamos a empezar hablando de los orígenes de este castillo. Se empieza a construir en el siglo XV, en la segunda mitad, por el duque de Arévalo, don Álvaro de Zúñiga, y lo finaliza Fernando el Católico a principios del siglo XVI. Por eso vemos ese contraste importante en el aparejo constructivo. La primera parte se construye en piedra, en sillería, y el resto lo construye Fernando el Católico y le dota del estilo mudéjar, tan característico de esta comarca abulense, de la Moraña. Este castillo tenía función defensiva. En la parte sur, como vemos en la infografía, se defendería con una barbacana que estaba intramuros, dentro de la muralla. Esto serviría para defenderse de los atacantes que pudieran venir del interior de la población. Vemos que también una función importante tendría la muralla defensiva, unida al lienzo sur del castillo y también a la torre del homenaje en la parte este. Y en la parte norte este castillo se defendía con un foso natural defensivo que hace la unión de los dos ríos al final, en la parte norte. Está la confluencia del río Arevalillo, que viene por la izquierda, y el Adaja, que viene por la derecha, y esa unión le proporciona las escarpas, le proporciona el foso natural defensivo en la parte norte. También vemos que el castillo tiene una estructura en forma de punta de flecha. Esta estructura se la confiere Fernando el Católico cuando finaliza el castillo ya en el siglo XVI. Por tanto, aunque es un castillo de transición porque se encuentra construido entre el siglo XV y el siglo XVI, es cierto que es un castillo más avanzado a la época, de estilo ya renacentista. Vemos esta forma de defenderse en forma baluartada, muy típica de estos castillos fortificados del Renacimiento.
El castillo de Arévalo tiene diversos usos. Desde que se empieza a construir en el siglo XV y XVI, incluso ya en la mota primitiva del siglo XII, sirve como prisión real de personajes ilustres, hasta finales del siglo XVII. Luego, en el siglo XVIII y en el XIX, tanto Arévalo como este castillo se ven inmersos en una decadencia. Se deja de conservar el monumento y es cierto pues, que era prácticamente una ruina, estaba abandonado. También fue saqueado. En el siglo XIX, por todos estos motivos, se emplea como cementerio municipal. Todavía podemos ver en el segundo patio 2 tumbas en el suelo que recuerdan este pasado. Se utiliza como cementerio hasta principios del siglo XX y entonces las piedras y los ladrillos de este castillo, en un estado prácticamente de ruina, son robadas para construir edificios en Arévalo de toda índole y también el puente del ferrocarril, que en la actualidad está en pie y funcionando gracias a estos materiales. Luego, en el año 1952, el castillo pasa a manos del Ministerio de Agricultura y construyen un silo, un almacén de grano, que es la estructura que divide el patio en 2. En la actualidad, este mecanismo no está en uso, pero se conserva en buenas condiciones. También mucha maquinaria de esta época como almacén de grano del castillo va a servir para construir el centro de interpretación del cereal que próximamente abrirá sus puertas aquí en el castillo de Arévalo. Luego, en el del año 2000 al 2010, el castillo fue restaurado y también empiezan las visitas turísticas. Así que animo a todos los turistas que quieran visitar Arévalo que nos vengan a ver. Y ahora vamos a subir a la Torre del Homenaje. Ya estamos en el interior de la Torre del Homenaje, en su primera planta. Aquí podemos ver la mota primitiva, este torreón unido a la muralla del siglo XII. Es la parte que vemos en la central de la actual Torre del Homenaje. El duque de Arévalo en el siglo XV la aprovecha y la amplía. Le añade una parte delantera, la coracha, y una parte trasera, la corazuela. Y ya emplaza aquí la torre y el castillo en el siglo XV. Podemos ver unas imágenes de cómo estaría el estado de conservación del castillo antes de su reconstrucción del año 1952, cuando se construye el silo. A la derecha del todo ven un grabado y es del siglo XIX. En este grabado vemos la barbacana de la entrada. Vemos que estaba defendiendo la parte sur, una primera defensa. Y en las imágenes que tienen a su izquierda ven que la Torre del Homenaje, a pesar de paso del tiempo, se conserva prácticamente intacta. Sin embargo, los muros exteriores son los que han sufrido más daños y está muy deteriorado. ¡Ánimo! Vamos a subir 103 escalones. Estamos ante el Mirador de la Reina. Este es de los pocos vanos abiertos al exterior que tiene el castillo por su carácter defensivo. Y podemos ver de cerca el estilo mudéjar que presenta el castillo de Arévalo, como casi todos los monumentos que vamos a poder ver en Arévalo y en esta comarca abulense, La Moraña. Nos encontramos en el Museo del Cereal, que lleva en la Torre del Homenaje de este castillo desde los años 70. En la actualidad este museo alberga 254 variedades de trigo duro y trigo blando, y también 150 muestras de otros cereales como avena, cebada, centeno, arroz y maíz. También vamos a poder ver insectos que afectan a los cultivos y 90 muestras de semillas adventicias y de malas hierbas. Nos encontramos en el punto más alto de la Torre del Homenaje, a 21,5 metros. Y desde aquí podemos ver la panorámica de Arévalo. Vemos las 6 iglesias que se conservan de las 11 que habría en su época de esplendor. Y no podemos abandonar este castillo sin detenernos a observar unos curiosos habitantes. Hola, soy Juan Jesús Villaverde, autor de las esculturas que se pueden ver aquí en el castillo de Arévalo. Hemos cumplido 2 años ya aquí de exposición
Os comento brevemente, las obras son hechas con material reciclado, todas en hierro oxidado con material reciclado. Me surto de donaciones, principalmente del chatarrero de aquí, de Arévalo, y de muchos particulares. Intento que el material transformarle lo menos posible, que tenga su forma original. De tal forma que aquí podemos ver, por ejemplo, un guerrero y tenemos unos dientes de excavadora, un cigüeñal de motor, 2 amortiguadores en los brazos del coche. En la cabeza lo que hace como de casco del guerrero es un bebedero de una granja de animales, una reja de arar y este objeto tan curioso que es lo que aquí se llama gavilanes, que es con lo que antiguamente desenredaban los arados del barro y de las gramas que se quedaban pegadas, y esta pieza fácilmente tiene 100 o 100 y pico años sin ningún problema. Todas son donadas por particulares, con ese afán de que todos participamos un poco, aunque yo soy el que lo monta y que las hace, pero la gente pone mucho de su parte en participar en las esculturas. La visita al castillo ha finalizado. Para más información, visítenos, les esperamos. Y ahora, sigan disfrutando de Arévalo. Paseando tranquilos, sin prisa, continuamos hacia el final de nuestra ruta. Es el Arco de Medina, presidiendo el puente que tantas veces cruzara Isabel la Católica camino de su pueblo natal, Madrigal de las Altas Torres. Transcurre en calma el río Arevalillo y al final del puente nos encontramos con esta pequeña ermita del siglo XVI que da cobijo a la Virgen del Camino, o como cariñosamente la apodan, la Caminanta, la cual es trasladada en junio en romería hasta la iglesia de San Juan. Arévalo tal vez no sea una de las villas mejor conservadas. Aún así, los monumentos que aquí encontramos fueron declarados Conjunto Histórico-Artístico en 1970. Siempre ha sido centro comarcal de comercio y el trasiego de gente ha sido incesante. Y es indudable que el paso de grandes personajes de la historia de España ha dejado huella. Y bien sea por su cultura o su gastronomía, seguro no os arrepentiréis de la visita.